Para, para interpretar correctamente la Biblia, lo que necesitamos es leer bien, ¿sí? Leer bien. Y no solamente leer bien una vez, sino hay que volver a leer y hay que volver a leer, ¿sí? Exacto. Buscando el sentido del texto. Y no solamente hay que leer lo que está en las líneas, sino hay que leer lo que está entre las líneas. O lo que también se llama, hay que leer lo que está detrás del texto, ¿sí? Lo que está detrás del texto. Eso también hay que leer, ¿sí? El contexto también, ¿verdad? Y claro, ¿qué hay detrás del texto? Detrás del texto hemos dicho que está la realidad, ¿no? La realidad. Ese es un proceso que se hace para interpretar diferentes tipos de textos. No solamente el texto bíblico, sino diferentes tipos de textos. Y mucho más, pues, los textos antiguos, ¿no? Textos antiguos que se requiere un conocimiento del contexto, ¿no? Del contexto histórico, del contexto cultural, eso es lo que estuvimos hablando en la clase pasada, de los diferentes contextos que eh, desde de nuestra época a la época antigua van a haber grandes abismos, ¿sí? Y abismos decimos porque estamos muy lejos. Nuestra cultura es diferente a la cultura anterior, por ejemplo, ¿no? A la cultura del siglo primero. Y si hablamos del Nuevo Testamento, pero si hablamos del Antiguo Testamento, nuestra cultura es muy distante, muy diferente. La forma del lenguaje es completamente distinta. Entonces ahí se requiere establecer puentes de conexión. Y esos puentes de conexión tienen que ver con la exégesis, que es cuál fue la intención del autor, buscar los principios generales, y por otro lado está la hermenéutica. ¿Cómo voy a aplicar esos principios a mi realidad, a mi contexto? ¿De acuerdo? Entonces ahí viene lo que ya se llama el círculo hermenéutico, ¿no? Que es la exégesis, la interpretación de los hechos, según está en el texto bíblico, ¿sí? ¿Cuál fue la intención del autor? Segundo, buscar los principios teológicos, bíblicos para la vida. Y en tercer lugar, la aplicación para nuestro contexto. ¿Cómo se aplica para nuestro contexto? Primero, hay que conocer nuestro contexto. Claro, hay que tener un buen ojo para nuestro contexto, ¿sí? Y una vez que analizamos nuestro contexto, conocemos nuestra realidad, y para conocer la realidad, no solamente está en mirar, sino también está en el uso de algunas ciencias, como la ciencia de la antropología, la ciencia de la sociología, la ciencia de la psicología, más que todo las ciencias humanas, ¿sí? Más que todo las ciencias humanas. Pero en términos generales podríamos decir que el contexto tiene mucho que ver con la experiencia, ¿sí? Para no meternos mucho el tema de las ciencias humanistas y todo ello, tiene que ver mucho con la experiencia, ¿de acuerdo? Bueno, claro, esta es un tema implícito, pero sí es importante mencionarlo también, lo que dice nuestro hermano Heiner Díaz, la guía del Espíritu Santo, ¿no? Eso sí, eso sí. Eso de todas maneras es un hecho, ¿no? Que la guía del Espíritu Santo debe estar presente en todo el proceso, en todo el proceso. El Espíritu Santo estuvo presente en el acontecimiento, el Espíritu Santo presente en la tradición oral,
El Espíritu Santo estuvo presente en la tradición escrita, estuvo presente también en los primeros lectores y también está presente en los lectores actuales, ¿no? O sea, en todo ese proceso está la acción del Espíritu Santo, ¿ya? A ver, quizás dije algo que no se entendió. ¿Sí se entendió lo que estoy hablando? Sí, pastor, sí, sí, sí. ¿Sí? Ya, ya. A ver, lo voy a explicar mejor, ¿ya? No quiero dudas. Compartir la pantalla. ¿Listo? Ujú. Ya. Entonces, les decía, ese es el proceso, ¿ya? El proceso de canonización, podemos llamarlo, ¿ya? Primero es el acontecimiento, eso ya les había mencionado en el curso anterior, pero para los que no han llevado, puede ayudarles a conocer, ¿ya? Luego está la tradición oral, ¿sí? Luego está la tradición escrita, ¿sí? Entonces, y luego están los primeros lectores o la audiencia original, ¿sí? Y luego están los lectores actuales o la audiencia actual, ¿ya? A ver, ¿qué es esto de acá? Y en todo ese proceso, acontecimiento, tradición, a ver, lo explico un poquito, ¿ya? Primero, ustedes saben que se dio el acontecimiento. Por ejemplo, cuando Moisés baja del monte Sinaí, del monte de Dios, y Moisés baja con las tablas de la ley. ¿Se acuerdan? ¿Ya? Cuando Moisés baja con las tablas de la ley, ese hecho es el acontecimiento. Cuando Moisés, ese día, a esa hora determinada, en que él baja del Monte Santo con las tablas de la ley, ese día se dio el acontecimiento histórico, si queremos poner esta palabrita, ¿ya? ¿De acuerdo? Acontecimiento histórico, el hecho en sí, ¿ya? Pero después del acontecimiento histórico, ¿qué pasó? Ya, eso fue un día, digamos, un día sábado, o un día domingo, o un día martes, o miércoles, o lunes, no sé. Pero eso fue un día determinado, ¿de acuerdo? Supongamos que sea un día lunes. Ya bajó, ocurrió lo que ocurrió, etcétera, etcétera. Después de un mes, ¿qué pasó? ¿Qué pasó después de una semana? Después de una semanita nomás, pongamos. ¿Qué pasó después de una semana? ¿Ustedes de qué creen que hablaba la gente? La Del gente, acontecimiento. ajá, la gente comenzaba a hablar, no a escribir, no a escribir, sino a hablar. Comenzaba a hablar cosas, lo que había ocurrido en el acontecimiento, ¿sí? Oye, ¿te acuerdas de Moisés? Mira, oye, su rostro no se veía, tuvimos que taparle la cabeza porque brillaba como el sol, ¿no? No que como el sol, más fuerte que el sol, decía otro. Entonces por ahí iban conversando, comentando, hablando acerca de
Y a eso se le llama, a eso se le llama la tradición oral, ¿no? A ver, a eso se le llama fuente oral. Fuente oral, ¿de acuerdo? No, no tradición oral, sino se llama fuentes orales. Fuentes orales, ¿ya? Y fuentes orales pueden haber muchas, que son verdaderas, o también hay fuentes orales que son falsas, ¿de acuerdo? Entonces, lo que queda en la historia bíblica son las fuentes orales verdaderas. Y esas fuentes orales verdaderas se le llama la tradición oral. ¿De acuerdo? A las fuentes orales verdaderas se le llama la tradición oral. ¿Sí? El resto de fuentes orales se fueron disipando. Las fuentes orales engañosas. Hay alguien por ahí que dijo, no, 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 no. Moisés no vino como persona, Moisés vino como un espíritu, ¿no? Moisés bajó del monte santo como un espíritu. Y desde ahí se convirtió en un ángel. Y como ángel guió al pueblo de Dios por el desierto. Eso es falso. Eso es falso, ¿no? Pero hubieron personas que traían fuentes orales o inventaban fuentes orales falsas. Como en el tiempo de Jesús. Una fuente oral falsa, ¿cuál era? La fuente de los gnósticos, por ejemplo. ¿Qué decían los gnósticos? Los gnósticos decían, Jesús, cuando resucitó Jesús, Jesús resucitó como un espíritu. No resucitó como cuerpo, resucitó como espíritu, decían ellos. Por eso fue necesario que el apóstol Pablo, que el apóstol Juan, escriban sus cartas diciendo, nosotros lo hemos visto, nosotros lo hemos tocado, nosotros le hemos escuchado al verbo de la vida, ¿no? Entonces, ¿con qué finalidad? Con la finalidad de desmentir esas fuentes orales falsas. ¿De acuerdo? Entonces ahí viene la tradición oral, ¿ya? O sea, la tradición oral, ¿qué cosa es? Es la fidelización del acontecimiento histórico, ¿sí? Hay un montón de fuentes orales, pero todas no se quedan solamente las más fieles al acontecimiento histórico. Después de la tradición oral, también hay fuentes escritas, ¿sí? Hay fuentes escritas. La gente comenzó a escribir después de un tiempo, después de años, ¿ya? Normalmente el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, normalmente se comunicaban a ver cómo decimos acá, guardaban la memoria, guardaban la historia en su memoria, ¿sí? Mayormente el pueblo de Dios guardaba su historia en la memoria. Eran un pueblo que tenían gran memoria, ¿sí? Pero comenzaron a escribir después de años, muchos, muchos años después. Y ahí comenzaron a haber fuentes escritas, lo mismo, ¿no? Fuentes escritas variadas, diferentes, muy distantes la una de la otra, pero fue quedando lo que se llama la tradición escrita, ¿ya? La tradición escrita, que es el texto que tenemos actualmente. Es el texto canonizado, ¿sí? Pero, pero, esa tradición escrita tuvo sus, acá está, sus primeros lectores. ¿Para quiénes escribieron ellos? ¿Para nosotros?
No, para nosotros no escribió Pablo. Juan no escribió para nosotros. Juan escribió para su audiencia original, ¿no? El apóstol Pedro, ¿para quién escribe la primera carta de Pedro? La primera carta de Pedro dice a los expatriados que están en el Ponto, Galacia, Capadocia, ¿no? Entonces, Pedro no escribe para nosotros, Pedro escribe para la gente de Asia, ¿sí? Para la gente. Entonces, ¿para quién escribe Pedro? Para los primeros lectores, que es la audiencia original. Ahí hay una intención del autor, hay una intencionalidad. ¿Qué quiero escribir? ¿Por qué escribo? ¿Qué quiero prevenir? ¿Qué quiero solucionar? Esas preguntas hay que hacerlas cuando comenzamos a leer un texto bíblico, ya sea del Antiguo, ya sea del Nuevo, ¿sí? Pero hay unos lectores, hay unos primeros lectores que es la audiencia original. Y luego, aquí, en esta parte de acá, hay un gran abismo, ¿ya? Y aquí estamos nosotros. Aquí están los lectores actuales, ¿ya? Y los lectores actuales, ¿qué es lo primero que tienen que saber? A ver, ¿qué hacen los lectores actuales normalmente? Van a la tradición escrita, así, van a la tradición escrita, lo leen directamente y ya está, ya está. Así es. No, ¿qué deberían hacer los lectores actuales? Deberían ir y conocer el contexto de la audiencia original, de los primeros lectores, ¿sí? ¿Cuál fue, cómo era el contexto de ese tiempo? ¿Cómo estaba viviendo la iglesia en ese entonces? ¿Por qué le escribió la carta el apóstol Pablo a los hermanos de Gálatas? ¿Qué les quiso decir con eso? Entonces, esa debe ser nuestra primera pregunta, ¿sí? Y en segundo término, ya, y ahora, ¿qué nos quiere decir a nosotros? Entonces, es todo un proceso. Es un proceso hermenéutico. No es un proceso de que ya el lector actual va directo a la tradición escrita y lo lee y lo aplica y se acabó el asunto. No, no, no. Hay que conocer primero el contexto de los primeros lectores, ¿sí? El contexto del escritor, de quién escribió, para que de esa manera podamos hacer una transferencia, ¿sí? Hacer una transferencia de ese principio para nuestro tiempo. ¿De acuerdo? Muy bien, ¿alguna pregunta, hermanos? Hasta aquí. Estoy hablando solo. Sí, pastor, que tengo una pregunta. El libro, todos los libros de Moisés que él es el autor, no lo escribió él personalmente, entonces fue escrito por la audiencia o las personas que estaban en esa época, o fue que él mismo escribió su libro. A José se refiere a Moisés. Sí, a Moisés. Ya, ya. Mira, el tema de la autoría del Pentateuco, porque claro, nosotros entendemos que la ley es de Moisés, y ahí hablamos del Pentateuco, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, ¿verdad? Hay una fuerte mm, defensa que Moisés es el escritor, ¿ya? Moisés es el escritor, ¿sí? Pero hay otra fuerte defensa que dicen, no, Moisés no fue el escritor. Hubieron personas que hablaron de Moisés, que escribieron de Moisés, ¿sí? Que ponen
palabras en la boca de Moisés. ¿Para qué? Para que tenga más peso, para que tenga más sentido, ¿sí? Para que tenga más, a ver, ¿cómo podemos decirlo? Para que las personas que leen, eh, para que las personas que leen esos textos eh, puedan obedecer. ¿Por qué? Porque lo dijo Moisés, ¿no? Porque lo dijo Moisés. Entonces, hay ese gran debate, ¿ah? Hay ese gran debate. En la iglesia de los peregrinos, un gran sector, un sector mayoritario en realidad, consideran que el autor es Moisés. Directamente, Moisés escribió letra por letra todo lo que está en el Pentateuco, ¿sí? Hay un sector minoritario, investigador también, estudiado también, y dicen, no, dice, Moisés no es. Son 4 tradiciones los autores del Pentateuco. Y no hablan de una persona en particular que haya escrito, sino dicen son 4 tradiciones. Ahí está, por ejemplo, la tradición yavista, la tradición deuteronomista, la tradición eloísta y la tradición sacerdotal. 4 tradiciones, 4 escuelas, no personas, sino escuelas que escribieron el libro o los libros del Pentateuco. Y lo escribieron en fechas diferentes, pero hubo en algún momento muy posterior, hubo personas, sacerdotes, que recopilaron esa información de las 4 fuentes que se llama, teoría de las 4 fuentes, recopilaron esas 4 fuentes, ese contenido, y hicieron un solo documento con esas 4 fuentes, y ahí sale el Pentateuco. ¿Ya? No es tan sencillo responder esa pregunta. Ya no es tan sencillo, pero, a ver, por ejemplo, no quiero dejarlo ahí libre nomás. A ver, vamos acá, Génesis capítulo 1. Miren, por ejemplo, ¿ya? Por ejemplo, ¿qué dicen los investigadores? Dicen, por ejemplo, este de acá. Por ejemplo, ¿qué dice el versículo 1? Vamos a la Reina Valera. Ustedes son puro Reina Valera, ¿no? Yo también, yo también. Y a ver, ¿qué dice el capítulo 1, versículo 1? En el principio, Dios, miren esa palabrita, Dios, creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada, así es, y el Espíritu de Dios, esa palabrita Dios, ¿sí? El versículo 3, y dijo Dios, el versículo 4, y vio Dios, ¿sí? ¿Me están siguiendo, hermanos? Sí. ¿Sí? No, pastor. Sí. Y separó Dios, y llamó Dios. El versículo 6, luego dijo Dios, y hizo Dios, ¿sí? ¿Sí me están siguiendo? Amén. Versículo 8, ¿qué dice? Y llamó Dios. Versículo 9, dijo también Dios, etcétera, etcétera. Dios, 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 Dios. Miren, todo el pasaje, porque Dios lo creó, ¿sí? Y dijo Dios, y vio Dios. Claro, ¿no? Ahora vamos más adelante, ¿no?
Génesis 2, Génesis capítulo 2. Dice, fueron acabados los cielos, ejércitos de Dios, y acabó Dios, ¿sí? Y acabó Dios, hizo reposo, etcétera, etcétera, y bendijo Dios al séptimo día de todo eso. ¿Listo? ¿Qué dice el versículo 4? Miren, dense cuenta de ese detalle. Versículo 4. Esos son los orígenes de los cielos y la tierra cuando el día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos y toda planta. ¿Por qué? Jehová Dios. Entonces Jehová Dios. ¿Se dan cuenta? Jehová Dios. ¿Alguna diferencia ven? Jehová Dios. ¿Sí? Versículo 15, Jehová Dios. Versículo 18, Jehová Dios. Versículo 19, Jehová Dios. Volvemos al capítulo 1. Acá dice, creó Dios. Y el Espíritu de Dios. Y separó Dios. ¿Cuál es la diferencia entre el capítulo 1 y el capítulo 2? ¿Vieron alguna diferencia o no? Pastor, el nombre, Adiós. ¿ya tiene nombre? El nombre. A ver, ¿cómo hacía el nombre? Al principio dice creó Dios, después dice el Espíritu de Dios, pero abajo ya dice Jehová Dios. ¿No? Pienso que es Sí, sí, sí. Si se dieron cuenta, el capítulo 1 hasta el capítulo 2, versículo 4 o versículo 3, miren, hasta acá, habla solo de Dios. ¿Sí? Pero del versículo 4 en adelante, ¿habla de qué? ¿De qué habla? Jehová Dios. De Jehová Dios. Entonces, el investigador bíblico, ¿qué dice? El investigador, ¿por qué aquí dice solamente Dios? Solamente Dios. ¿Y por qué el 2:4 en adelante dice Jehová Dios? ¿Por qué? ¿Por qué? Entonces, ¿saben qué pasa? Entonces ellos dicen, desde el capítulo 1 hasta el capítulo 2, versículo 3, es una tradición. Es una tradición. Es decir, es un autor, por así decirlo, ¿ya? Es un autor. Y del versículo 4 en adelante es otro autor. ¿Y por qué? ¿Por qué? Ah, por la forma del lenguaje, pues. Acá dice Dios y acá dice Jehová Dios. ¿Es igual o es diferente? Es diferente. Si ustedes van y miren lo que dice, ¿ah? No solamente está en el nombre, sino también está en el contenido. Mire, acá podemos hablar de dos tradiciones de la creación. ¿Ya? ¿Qué significa dos tradiciones de la creación? Dos tradiciones de la creación se refiere pues a ver, ¿cómo les explico? A dos maneras, a dos perspectivas de la creación. ¿Ya? Por ejemplo, miren acá, ya ustedes ya lo han leído ya, ¿no? Ustedes ya lo han leído varias veces. Pero acá, ¿qué dicen? Vamos a ver la primera versión o la primera forma, eh, la primera tradición, si queremos hablarlo así, la primera tradición. ¿Qué dice? A ver, vamos acá. Miren lo que dice el versículo 26. 1:26. Entonces dijo Dios,
hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. ¿Sí me está siguiendo? Sí, Sí, Amén, pastor. amén, amén, pastor, sí. Creo que sí, ¿no? Entonces, mire, ¿qué dice la primera petición? La primera petición, ¿a quién crea Dios primero? Los cielos y la tierra. No, acá el versículo 27, 26 y 27. ¿A quién crea Dios primero? ¿Al hombre o a la mujer? Al hombre. Al hombre, pastor. ¿Dónde dice que al hombre? creo juntos, Hagamos pastor. un- ¿Dónde dice que al hombre? Pero dice, hagamos al hombre, pastor. Ya, pero ¿quién es el hombre? El versículo 27, miren, el versículo 27. ¿Quién es el hombre? Por eso, Imagen de Dios. leer bien. Hombre no significa varón La y imagen mujer. de Dios, pastor. A la imagen de Dios, hermano, pastora. Pero no me hagan enojar, ¿ya? Lean bien. 1, 2, 3, 4, 5 veces. Lean bien. ¿A qué se refiere cuando dice hombre? ¿Al varón o a la mujer? Al varón, pastor. A A los los dos. dos, pastor. Lea bien. Varón y hembra los creó. Pastor, a Los los dos dos pienso, a los dos. A los dos, a los dos. El hombre es varón y mujer. ¿Sí? En el ¿O no? versículo 20, en el versículo 27 está, ¿no, pastor? Claro. O sea, mira, dice, y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Los creo. Ya, Exacto. ¿quién es el hombre? ¿El varón o la mujer? Correcto, hermano, pastor. El varón y la mujer. Varón y hembra. Varón y hembra. ¿Sí? No sé si captan la idea. Sí, pastor. Amén, pastor. ¿A quién creó primero? Según la primera tradición, no según la segunda tradición. En la segunda tradición, que está en Génesis capítulo 2, primero pues formó al hombre del polvo de la tierra, le dio forma, el aliento de vida, y del hombre sacó la mujer, etcétera, etcétera. Esa es la segunda. Pero en la primera tradición, ¿qué dice? Creó primero al hombre. ¿Y quién es el hombre? Hombre y mujer. No hombre y mujer, varón. Varón y Varón y hembra. varón y Varón y hembra. hembra. Ya, ya. ¿Sí se entiende? Vamos, La historia nos traumó. Pastor, no se escucha bien, no sé, creo que hay un hermanito que lo tiene su audio prendido y no se lo logra escuchar bien. ya. A ver, no sé si yo leo mal o no sé, pero yo entiendo así. No sé cómo entienden ustedes este pasaje. Pastor, Está- una pregunta con este tema. a ver, Dios los creó al varón y mujer. ¿Y quién fue esa mujer? Porque ahí no existe Eva, supuestamente. ya, ya, claro, acá no tiene nombre, ¿no? Ahí también, ya lo pasamos acá el texto. Acá, pregunta de examen. ¿Quién es el hombre? ¿Varón o mujer? Dos. Pastor Iván, buenas noches. Hermano Daniel, buenas noches. Sí, en todo caso podemos decir, cuando dice hombre, no se está refiriendo al género,
sino a la raza humana. Se Eso. podría decir así. Eso, sí, sí, sí. A la humanidad, a la humanidad. Hagamos a la humanidad a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y creó Dios a la humanidad, a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Claro, claro que sí. A ver, ¿sí está bien o no? ¿Qué dicen los demás? Está bien, pastor. Cuando está Bien, pastor. O ya se rayó el disco ya. ¿Cómo es? sí, pastor, cuando hombre se refiere a ambos sexos, tanto femenino como masculino. Pero en ese caso no existe Eva, entonces ¿cuál mujer fue la que creó primero? No, no, acá no habla ni de Adán ni de Eva. Mire lo que dice. Varón y hembra los creó y los bendijo y los bendijo. Y les dijo fructificad, multiplicad, llenad la tierra, señoread. ¿A quién le dice eso? ¿Al varón o a la mujer? a los A dos. ambos. A los A dos, los pastor. A los dos. A los dos. ¿De acuerdo? Muy bien, ¿ah? Excelente. Ya. Entonces, miren, esa es la primera tradición, ¿ya? Génesis capítulo 1 es la primera tradición. Y Dios creó al hombre, varón y hembra, o varón y mujer, como le decimos nosotros. Y a ellos dos los creó a imagen de Dios, ¿verdad? Pero ¿qué dice la segunda tradición? La segunda tradición dice, miren, Pastor, sí, hermana Nelly, a ver, quiero volvamos. preguntarle algo. Siempre me lo han preguntado algunas personas. Allí donde dice, hagamos al hombre a su imagen y semejanza, dicen con quién estaba, quién es lo que decía hagamos al hombre, dicen, y con quiénes estaba para que lo diga hagamos al hombre en esa parte. No he podido dar. Ah, ya, ya, ya. Sí. Bueno, en términos doctrinales, bueno, nuestra respuesta normalmente ha sido que ese hagamos se refiere pues a la Trinidad, ¿no? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo presentes en la creación. Y eso corrobora lo que dice la palabra del Señor, dice, y el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Y corrobora lo que dice Jesús cuando dice en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, ¿no? O sea, Jesús estaba en la creación. El Padre estaba en la creación, el Espíritu Santo estaba en la creación, y ellos tres dialogan, se ponen de acuerdo y dicen, hagamos al hombre. Esa es nuestra respuesta que normalmente tenemos, ¿no? Sí, sí, sí. Es la Trinidad que está dialogando y está tomando esa decisión de formar a la humanidad. Ujú. Ya, pastor, gracias. Muy bien, muy bien. ¿Alguna pregunta alguna pregunta más, hermanos, sobre esto que estamos dialogando? ¿Está Pastores, bien? No me tomen en serio que le digo que me voy a enojar, ¿ah? Sí. Yo quiero que ustedes estén convencidos también, ¿ya? Si están convencidos, bien. Si no, pueden refutar y podemos conversar normal, ya no hay problema. De eso se trata. pastor, otra pregunta. ¿Ya? Nosotros, la raza humana, somos hechos por las manos de Dios. Pues, Él nos fabricó y nos hizo. A diferencia de los ángeles. O sea, los ángeles fueron una aparición que Dios dijo, exista ángeles y existieron. Es algo diferente.
Ujú. Sí, 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 sí. Eh, claro, nosotros somos hechos con las manos del Señor en a partir de la materia prima que es la tierra, ¿no? El lodo, el barro, ¿no? Y el Señor, cual alfarero, nos formó. En cambio, los ángeles son seres espirituales y seres espirituales que en realidad desconocemos la composición que tienen, ¿no? La composición química, física o qué sé yo, ¿no? Que tienen las corporeidades de los ángeles, ¿no? Pero es de suponer, porque eso no está escrito en la Biblia, digamos, que el Señor los hizo con el poder de su palabra, ¿no? Sí, muy bien, muy bien. Creo que ya vamos a otra cosa, ¿no? Porque esto de acá creo que les está perturbando este pasaje de acá. A ver, vamos a continuar por acá, ¿ya? ¿Están de acuerdo? Pastora, No, no, dale. si lo maduramos la idea, pastor, me quedo con la duda del versículo 2. ¿Qué diferencia hay entre, ¿no? Entre el hombre o la mujer, ¿no? Y el versículo 2 habla de Jehová Dios, ¿no? Jehová Ajá, Dios. Si lo maduramos la idea, pastor, y lo dejamos ahí para no quedarse con la... sí, para que no duermas afligido. Sí, Sí, pastor, pastor. termine, por favor. Eso, Uy, vamos a cobrar extra por esto, ¿no? Ya, ya, bueno, a ver, vamos a darle una miradita acá, ¿ya? A ver, ¿qué dice acá? A ver, como le decía, Génesis capítulo 1 hasta el capítulo 2, versículo 3, es parte de una tradición o una forma de contar la historia del acontecimiento, ¿sí? Y Génesis capítulo 2, del versículo 4 en adelante, es otra tradición, no solamente porque usa el término Jehová, ¿sí? No solamente porque usa el término Jehová, sino también por el contenido. Miren, si ustedes se dan cuenta, claro, acá en esta Biblia que tengo acá al frente, que estoy compartiendo con ustedes, no se nota la diferencia. Pero si ustedes ven alguna Biblia, no sé si tienen a la mano alguna Biblia, eh, de estudio, o alguna Dios habla hoy, o alguna o de otra versión, ustedes se van a dar cuenta que el capítulo 1 es un cántico, ¿sí? El capítulo 1 es un cántico y está en verso, no está en prosa. ¿Sí se dan cuenta esa diferencia? En verso significa que es una poesía, un canto, y en prosa significa que es una narrativa, que es como contar una historia, ¿sí? El capítulo 1, está en verso, ¿sí? Y el capítulo 2, del 4 en adelante, está en prosa, ¿sí? Está narrando una historia, ¿de acuerdo? Espero que me hayan entendido esa partecita. Sí, Eh, pastor. sí, ¿no? Ya. Entonces, en la narrativa, la parte que está en Hola. la parte que está en prosa, Hola, Eva. menciona otra, ¿No hay perdón, arroz? eh, ya. En esta parte menciona otra forma
de contar la creación. Miren cómo empieza. Versículo 4. Estos son los orígenes de los cielos y la tierra, cuando fueron creados, el día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos. Acá ya no dice primer día, segundo día, tercer día, cuarto día. Acá ya no dice nada de eso. Acá se va de frente, ¿no? El día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos. ¿A cuál lo creó primero Dios? ¿A los cielos o a la tierra? Los Los cielos, cielos. cielos. Los cielos. Casi me convence. Tierra, pastor, la tierra. Casi me convence también usted. Casi también. Lo creó a los dos juntos. Los cielos y la tierra. El primer, Ah, el primer versículo. En Génesis 1 dice, pues, creó Dios los cielos y la tierra. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. No, en esta tradición de acá. En esta tradición. Estamos ya en la segunda tradición. Miren lo que dice. Versículo 4, ¿qué dice? En esa parte subrayada, ¿qué dice? Cielos y la tierra, y de la tierra. Cielos y la tierra. Y en esta otra parte subrayada, ¿qué dice? La tierra y los cielos. ¿Se dan cuenta? ¿Qué creó primero? En el versículo 4 dice, estos son los orígenes de los cielos y de la tierra. Cuando fueron creados, el día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos. Primero dice cielos y tierra y después dice tierra y cielos. ¿Qué significa eso? Significa que los dos lo creó en el mismo instante. Ese es exégesis judía. ¿Ya? Los judíos interpretan así el texto. ¿Ya? Entonces, dice, y toda planta del campo antes que fuese, y toda planta del campo antes que fuese en la tierra, y toda hierba del campo antes que naciese, porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, hombre, ni había hombre que labrase la tierra, sino que subía de la tierra un vapor, el cual regaba toda la faz de la tierra. Entonces, Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Miren, acá hombre tiene otra connotación. ¿Qué significa hombre acá? ¿Hombre significa acá varón y mujer? No solamente hombre, porque No. versículos más abajo recién crea la mujer. Muy bien, estamos aprendiendo a distinguir, ¿ya? Hombre en el capítulo 1 se refiere a varón y mujer, pero hombre en el capítulo 2 se refiere al varón. ¿Sí? Sí se entiende, ¿no? Exacto, pastor. Sí, pastor. Perfecto. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Y Jehová Dios plantó un huerto en el Pastor, oriente. una pregunta. Ulises, ¿qué dices? Pastor, entonces la mujer fue creada de la tierra, no fue de la costilla del varón. No, todavía no llegamos a esa parte, mira. Acá hombre, dice, fue creado del polvo de la tierra. El hombre, acá en el versículo 7, ¿ya? Pero más adelante, después, por aquí, dice, y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer. De la costilla. No lo sacó de la tierra, lo sacó de la costilla. ¿Sí? Pero esa parte todavía estamos lejos. Estamos por acá, ¿ya? Entonces, ¿qué dice? Y Jehová Dios plantó el huerto del Edén, los del oriente, Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso. Miren, acá en la tradición 2 no lo contabiliza día 1, día 2, día 3, primero eso, primero lo otro. Nada. Acá lo lanza algo así como si fuera en un solo evento. ¿Sí? Claro, progresivamente, ¿no?
Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso para comer, también el árbol de la vida, salía del Edén un río, etcétera, etcétera, etcétera. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. ¿Ya? Y dijo, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea. Y acá dice que le hizo caer en profundo sueño a Adán. Y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar, y de la costilla Jehová Dios tomó del hombre e hizo una mujer y la trajo al hombre. ¿Ya? Y dijo Adán, esto es ahora hueso de mi hueso, carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre, etcétera, etcétera. Entonces, si ustedes ven, hay dos versiones del mismo acontecimiento. La pregunta es, ¿con cuál nos quedamos? ¿Con la primera versión o con la segunda versión? La segunda versión está más detallada, pastor. ¿Ya? Pastor, es que el capítulo 2 es como que un resumen del capítulo 1. Bueno, yo lo veo así. ¿Ya? Ambas se complementan, pastor. Se complementan, sí. Sí, sí, sí. Mire, si queremos hablar de la igualdad del hombre y la mujer, ¿cuál pasaje corresponde? ¿El capítulo 1 o el capítulo 2? El capítulo 1. El capítulo 1, ¿cierto? Y si queremos hablar de la superioridad del varón sobre la mujer, ¿cuál capítulo corresponde? El dos. El capítulo 2. ¿Ya? ¿Con cuál se quedan ustedes? Con el 1, pastor. El 1. Uy, señor, ¿para qué les traje esta clase? No, me hubiera dedicado a mi tema nomás. Bueno, en ese problema ya lo hacen ustedes con sus pastores. Ya, a mí no me metan en el asunto. A ver. Entonces, bueno, de eso trata el estudio, pues, ¿no? De eso trata el estudio. Y acá no estamos hablando otra cosa que no está en el texto. ¿Ah? Ahí está en el texto. Ahí está en el texto bíblico. Hay dos tradiciones. La primera tradición dice esto, la segunda tradición dice esto. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta sobre esto? ¿Algún comentario? Sí, pastor, ambas tradiciones. ¿Cómo? ¿Cómo fueron escritas ambas tradiciones? ¿Quién fue el escritor de ese entonces? Me refería, para que alguien pueda escribir ese tema, ¿debió existir alguna persona que estaba viendo toda esa creación? ¿O cómo fue? Buena pregunta, buena pregunta. ¿Ahí estaba Moisés? No, Moisés viene siglos después. Exacto, si Moisés escribió el Génesis, pero él no existió en ese entonces, ¿cómo? Él no vio lo que estaba pasando en la creación. Entonces, ¿cómo es que escribió? Sí, sí. Correcto, correcto. Es una pregunta interesante, ¿no? Que en realidad no podemos responderla así tan rápido. Como les decía anteriormente, el pueblo de Dios, el pueblo del Antiguo Testamento, es un pueblo que tiene su memoria histórica, la tiene acá. No la tiene en un papel escrito, sino la tiene acá, en la mente, en el corazón. Y iban, de acuerdo a la tradición oral, iban transmitiéndolo de padres a hijos. De padres a hijos, de generación en generación iban transmitiendo
esos conocimientos que ellos tenían. Adán y Eva, ellos iban transmitiendo eso a sus hijos a sus hijos, sus hijos a sus hijos. Y así se fue transmitiendo ese conocimiento, esa revelación de parte de Dios. Sí. En ese sentido, en ese sentido no podemos decir de una sola, no podemos hablar, digamos, de una sola, de un autor en particular, sino que fueron tradiciones que fueron llevando los acontecimientos primigenios hacia o hasta el momento de la escritura, ¿no? Porque al principio no había escritura. La escritura data de siglos después. Entonces, en el principio era solamente la palabra, la oralidad. La oralidad. Sí, sí. Pastor, Entonces, yo pienso que ellos dijeron, a ver, ¿con cuál tradición nos quedamos? ¿Esta o esta? Esta. Hay que ponerlo las dos, que se complementen, ¿no? Que se complementen. Así como los evangelios. En los evangelios hay 4 versiones de un mismo evangelio. Mateo, Marcos, Lucas, Juan. 4 versiones de un mismo evangelio. Acá también, ¿no? Son 2 versiones, pero de una misma creación. El tema está en cómo los encajamos, porque ambos son palabra de Dios. ¿Ya? Alguien por ahí dice, el plan, pastor, mire, hay alguien por ahí que dice, el plan inicial de Dios es el capítulo 1. El plan inicial de Dios. Pero, por cuestiones de la caída, ya se hizo el plan B. El plan B, que es el asunto de la segunda versión. Sí. Pero el plan inicial de Dios es el capítulo 1. Bueno, eso lo dejo ahí, ¿eh? Eso lo dejo ahí. No podría ir más al fondo, porque pues, resultaría complicado, ¿no? Hacer aseveraciones que no tenemos. A ver, ¿alguna intervención más? disculpe, pastor, yo tenía entendido que Dios le reveló a Moisés toda la creación para que él pudiera escribirlo. Bueno, en realidad, hermano, toda la escritura es un proceso de investigación. Toda la escritura es un proceso del uso del recurso que Dios nos ha dado, que es la inteligencia, que es el razonamiento. Por eso es que, a ver, mire lo que dice acá. Mire lo que dice acá Lucas 1. ¿Qué dice Lucas? Y esta misma forma que usa Lucas también es aplicable para los otros escritores bíblicos. ¿Qué dice Lucas 1? Puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron a los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de su palabra, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas, desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Después de haber investigado con diligencia
todas las cosas desde su origen, escribírtelas. ¿Sí? Esta misma forma que utiliza Lucas, también lo utilizó Mateo, también lo utilizó Marcos, también lo utilizó Juan, y también lo utilizaron los escritores del Antiguo Testamento. ¿Sí? O sea, no es que Dios dicta las palabras, sino que Dios usa razonamiento, la inteligencia. Por algo es que Dios le dio a la persona esas capacidades, ¿no? Que en ese proceso el Espíritu Santo iba guiando, por supuesto que sí. En ese proceso el Espíritu de Dios iba guiando a la persona, mostrándole las evidencias, las cosas que había para que eso sea escrito en su palabra. Eso sí es cierto, claro. Ujú. Muy bien, muy bien. ¿Algo más? A ver, ¿algo más, hermanos? ¿Están ahí todavía? Sí, pastor, entonces sí, Amén, pastor. algo de- Entonces, te diría que para que Moisés escribiera, él investigó y le dijeron, bueno, sí fue bien. Claro, miren hermano, la investigación no se contradice con la palabra de Dios, no, al contrario, al contrario. Dios usa personas que, como el apóstol Pablo. El apóstol Pablo era un hombre bien inteligente, ¿no? Y Dios lo utilizó a él ¿para qué? Para que a través de él pueda escribir su voluntad para las iglesias de aquel entonces, ¿no? Muy bien. A ver, ¿qué dicen los demás? ¿Está bien? ¿Estamos hablando? ¿Un comentario antes de pasar a lo que sigue? Bueno, espero que sí, espero que... Pero si hay alguien que está pensando algo contrario, avise, ¿ah? Por favor, no se quede con la duda. No se quede con la duda. Muy bien, vamos a pasar ahora. Ahí está. Interesante, ¿no? Dice, la lectura seria. La lectura seria de la Biblia. Esto es interesante, ¿eh? Porque normalmente cuando leemos la Biblia lo leemos con nuestros preconceptos, con nuestros prejuicios. Así como leíamos, ¿se acuerdan este pasaje de acá? De, de Génesis 1. Y yo les preguntaba, ¿y quién es el hombre? ¿El varón o la mujer? Pero ahí está en el texto, hay que leer bien nada más. Yo no estoy añadiendo nada. Solamente que hay que leer un poquito más, y ya está, ¿verdad? ¿Dónde estaba? El 18, ¿no? ¿Dónde está? No, el 26, 26. Ajá, acá está. En este pasaje está, ¿verdad? Ahí está. A ver, ¿qué hay que hacer acá? Hay que leer bien, nada más. ¿Sí? La idea de la lectura seria, que habla la clase de ahora, o la lección 2, tiene que ver con leer bien, sacando los prejuicios, ¿ya? Sacando los prejuicios. Si, prejuicios, ¿qué es un prejuicio? Prejuicio son los conocimientos ya establecidos, ¿ya? O sea, que en cierta parte está bien, pero que en cierta parte no está tan bien, ¿ya?
como decíamos, por ejemplo, ¿a quién creó Dios primero? Según y ahí valdría preguntarse, ¿según qué? ¿Según Génesis 1 o según Génesis 2? Según Génesis 1, ambos fueron creados a la vez, varón y hembra, a la vez. Según Génesis 2, el que fue creado primero es el varón. Esa es una lectura seria. ¿Por qué? Porque no te has dejado guiar por los prejuicios, por tus preconceptos, y no te has dejado guiar por lo que dice la lectura, el texto. Esa es a ese punto queremos llegar, ¿de acuerdo? Y con los hermanos que estuvimos viendo Introducción a la Biblia, ¿se acuerdan cuando vimos el tema de Lucas, de la oveja perdida? ¿Recuerdan? Y ahí hablamos de la oveja de Lucas y la oveja de Mateo. Y esas ovejas eran distintas. Las 99 de Lucas estaban perdidas y las 99 de Mateo estaban salvas, ¿verdad? ¿Y cómo se logra eso? Con una lectura seria, ¿sí? Con una lectura seria. Entonces, para eso es importante esta clase, ¿sí? Para eso es importante esta clase. ¿Hasta aquí alguna interrogante, hermano? Sí. Bien. Si todo está bien, a ver, vamos a continuar, ¿ya? Entonces, ¿qué dice de la lectura seria? Dice, antes de iniciar los pasos para interpretar la Biblia, vale decir algo con respecto a la forma en que la Biblia se debe leer. Y esto es, con cuidado. Hay que leer la Biblia con cuidado. Es fácil leer la Biblia rápidamente para poder sacar de ahí algún principio, para aplicar a mi vida o a la vida de la iglesia. Pero la Biblia se merece mejor que ese esfuerzo. Entonces, lo importante en esa lección es aprender a frenarnos un poco para observar lo que la Biblia realmente está diciendo. ¿Sí? Aprender a frenarnos un poco, no ir tan rápido. No ampararnos o quedarnos con nuestros prejuicios, sino aprender a frenarnos un poco para observar lo que la Biblia está diciendo realmente. Aquí la palabra clave es observación. Claro. ¿Qué significa? Escudriñar el pasaje para saber qué dice el texto. Eso nos interesa en esta clase. ¿Qué dice el texto? Por el momento no nos interesa saber qué significa el texto o cómo se puede aplicar este texto en mi vida. Solo se trata de leer el pasaje con cuidado y poder describir los acontecimientos dentro del pasaje. Esto requiere paciencia y práctica. ¿Sí? Hay que tener paciencia para poder leer el texto, darle una miradita, hay que tener paciencia y práctica. ¿Bien? Hay dos pasos en la lectura seria de un texto. El que se aplica a las oraciones o frases y el que se aplica a las divisiones más amplias que incluye párrafos, episodios y hasta capítulos. Y aquí vienen las dos preguntas. ¿Qué se busca en las frases? O sea, son oraciones, un versículo de repente, un versículo, unos 3 versículos, un párrafo de repente de la Biblia. O sea, ¿qué se busca en las frases? Y, en segundo lugar, ¿qué se busca en las divisiones más grandes? Ya algo que incluye varios párrafos. ¿Sí? ¿Qué se busca? Y luego dice, ponga atención a los detalles a continuación. Repetición de palabras.
Eso hay que tener en cuenta, ¿ya? Cuando leemos un texto hay que ver qué palabras se están repitiendo. Debemos analizar nuestro texto para buscar palabras que se repiten. En Primera de Juan 2, del 15 al 17. ¿Qué palabra se repite? Vamos acá. A buscarlo. Miconcordancia.com. A ver. Dice Primera de Juan 2. Del 15 al 17. Si ustedes se fijan aquí, lo voy a hacer más grande, ¿ya? Si ustedes se fijan acá, ¿qué palabras se repiten acá? Al ojo, ¿qué palabras se repiten ahí? Mundo. Mundo, ¿verdad? Acá hay un mundo, acá hay otro mundo, acá hay otra palabra 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 mundo. No se ve la pantalla que usted está señalando, creo. Se quedó congelada en la anterior pantalla. ¿Ahí se ve o no? Se ha quedado en que se busca en las frases. Ay, voy a compartirlo. ¿Ahí se ve? Sí, gracias. Sí, claro, pastor. Ya, bacán, gracias. Entonces miren acá la palabra mundo es 1, 2, 3, 4, 5, 6 palabras mundo. ¿Sí? ¿Qué otra palabra se repite? ¿Solo eso se repite? Hablamos de repeticiones frecuentes cuando hay de 3 a más, ¿ya? Deseos. Deseos. A ver, ¿dónde están los deseos? Versículo 1. Acá hay un deseo. Ajá. Ajá. Sí, muy bien. ¿Qué otra palabrita se repite? Amor, ¿no? El amor, pastor, pero está en forma... Améis Ama y amor. y amor, ¿no? Miren. Ahí, mira, son palabras que se repiten, ¿ya? Y estas palabras que se repiten tienen valor. Entonces, acá lo mínimo que tenemos que hacer después que identificamos esas palabras, lo mínimo que tenemos que hacer es ver qué significa. ¿Qué significa la palabra mundo? ¿Qué significa la palabra amar? ¿Y qué significa la palabra deseos? ¿Ya? Pero principalmente, ¿qué significa la palabra mundo? ¿A qué se refiere con la palabra mundo? ¿Se refiere al planeta? El planeta Tierra. ¿Ah? El planeta Tierra es el mundo. Científicamente, ¿no? Pero en este caso no. En este No Creo caso, que los deseos carnales. mire, como ya les dije la vez pasada, cuando no tenemos un concepto claro de una palabrita, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que ir a buscar. Por ejemplo, acá aquí estamos, 1 de Juan 2:15, ¿verdad? Pues acá, 1 de Juan 2:15. Miren, esta Biblia, dice bibliagateway.com, estoy acá. Esta página es bien interesante, porque acá vamos al texto que queremos. Acá lo ponemos, miren, 1 de Juan 2:15, in a Fall Spanish Translations, dice. En inglés, en castellano dice, 1 de Juan 2:15, en todas las traducciones
en español. ¿Ya? En todas, al es todas, translation, traducciones, Spanish, español. ¿Ya? Pone clic acá, y ahí sale. Pero acá la palabra mundo, mundo, todo dice mundo. No os encariñéis con este mundo, mundo. No hay una claridad, ¿no? No hay una claridad. Y si no quieren ser ustedes como los pecadores del mundo, pecadores del mundo. Entonces, ahí tienen que ir a un concepto, ¿ya? Pueden poner ahí diccionario bíblico, la palabra mundo. Término mundo. Miren lo que dice acá. Diccionario enciclopédico de Biblia y teología. La palabra mundo abarca numerosos significados. Edad, tiempo, la tierra habitada, el mundo helenístico, el imperio romano, un universo, sí. Acá miren, un universo caído, hostil a Dios, la historia humana, desde la eternidad la raza humana, el universo. Y hay otras formas, ¿no? Hay otras fuentes acá, ¿no? Para hacerlo más sencillo, en términos generales, podemos decir que la palabra mundo en este pasaje se está refiriendo a la naturaleza pecaminosa, o al mundo pecaminoso, o a las acciones pecaminosas, ¿no? A las acciones pecaminosas. Acá. Acá no lo tengo. A eso se refiere, ¿no? A eso se refiere el buscar los términos que se repiten para hacer una lectura seria, ¿sí? En segundo término están los contrastes. ¿Qué son los contrastes? Pasajes bíblicos donde haya, ¿cómo se llama esto? Donde haya antónimos, ¿no? Donde haya antónimos. Por ejemplo, hombre bueno y hombre malo. Son antónimos. Obras de la carne y el fruto del espíritu, ¿no? Son antónimos. Esos contrastes sería bueno ir diferenciándolo, y no solamente diferenciándolo, sino también escribiéndolo, ¿sí? Escribiéndolo con la finalidad de poder ver claramente el contraste, ¿sí? Por ejemplo, Gálatas 5, 19 y 22. Por acá. Gálatas 5, 19 al 22. Miren lo que dice acá. Por acá. Estos son los contrastes. Dice, y manifiestas son las obras de la carne, ¿ya? Mas el fruto del espíritu es, ¿sí? Y acá hay toda una lista. Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías
y cosas semejantes. ¿Cuál es el fruto del Espíritu? Es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. ¿Sí? Entonces, acá vemos una lista, del fruto del Espíritu que son contrarias, son completamente contrarias a la otra lista que corresponde a las obras de la carne. ¿Sí? Entonces, eso es importante que hagan esa diferenciación con la finalidad de que haya mayor claridad a la hora de estudiar un texto bíblico. Los contrastes. Por otro lado está la comparación, ¿no? ¿Cuáles ideas o elementos dentro del pasaje son semejantes? Ahí pueden ver eso en Proverbios 2, del 1 al 5. ¿Ya? Las listas. Lo que ya hemos visto, por ejemplo, acá. Esta es una lista. Lista de las obras de la carne. Lista del fruto del Espíritu. ¿Sí? Son las listas. Causa-efecto. ¿Qué es la causa-efecto? Si haces esto, te va a acontecer esto. Causa-efecto. ¿Sí? Y eso también tiene varios pasajes bíblicos. Mayormente hay pasajes condicionales. ¿Sí? Entonces. ¿Sí? Si haces esto, entonces te va a venir esto. Porque la paga del pecado es muerte. Si pecas, entonces mueres. ¿Sí? Ese es causa y efecto. Tema de causalidad, ¿no? Después hay las figuras retóricas que tienen que ver con imágenes que no tienen un sentido literal. Por ejemplo, Salmo 119, 105, un pasaje conocido, ¿no? Lámpara es a mis pies tu palabra, ¿no? Lámpara, lámpara. ¿Por qué una lámpara? Porque ilumina, porque guía, porque clarifica el camino por donde el creyente debe seguir caminando, ¿no? Entonces, son figuras retóricas que hay que tener en cuenta cuando leemos pasajes bíblicos. No hay que tomarlo todo como literal, ¿sí? No hay que tomarlo todo como literal, sino hay que tener en cuenta que en la Biblia hay muchas imágenes, muchas figuras retóricas que requieren interpretación. ¿De acuerdo? Por otro lado están las conjunciones, que son las uniones, son las palabras que unen una frase, una idea o un párrafo, ¿no? Están los verbos. ¿Cuál es el verbo en Génesis 1:1? ¿Recuerdan? Crear. Crear, Cristo fue el verbo. crear, claro. En el principio creó. ¿De qué término viene? ¿De qué término infinitivo? Crear. Muy bien. Y están los pronombres también, ¿no? Los pronombres. A ver, ¿qué pronombres conocen? Él, ella. Nombres singulares, pronombres plurales, masculinos, femeninos, ¿sí? Entonces, ahí están los pronombres. O sea, hay que tener en cuenta, ¿sí? Hay que tener en cuenta todos esos, esos detalles cuando leemos un pasaje bíblico, ¿ya? ¿Qué más? Dice, ¿qué se busca en las divisiones más grandes? Al estudiar las frases debemos también mantener nuestra vista en el texto más amplio. Esto puede incluir párrafos, divisiones distintas de textos y hasta capítulos. Ponga atención a los siguientes detalles, general y específico, ¿no? La declaración de algún tema general que luego se
aporta con detalles específicos. En Gálatas 5:16 dice, vivid en el espíritu. ¿Sí? Vivir en el espíritu y los deseos de la naturaleza pecaminosa. Estos temas se reportan con detalles específicos en las oraciones que siguen en Gálatas 5 del 17 al 23. A ver, Gálatas 5. Vamos a hacerlo, ¿no? Miren, si se dan cuenta en este pasaje, me lo voy a sacar para verlo más grande. Miren, si se dan cuenta en este pasaje, acá dice, en el versículo 16, va desde lo general hasta lo específico. Esto es lo general, ¿sí? O esa es como la tesis, ¿ya? Es como la tesis, o es como el título, o es como el tema planteado, ¿no? Y del 17 al 23 es la resolución, o es la argumentación, ¿sí? O es el contenido de la premisa que se da en el versículo 16. Versículo 16 dice, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. El versículo 17 ya va explicando esta primera parte, el título, digamos, que hemos puesto acá en color verde. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el espíritu contra la carne se oponen entre sí. Si soy guiado por el espíritu, no estoy bajo la ley, porque las obras de la carne son tal. Más el fruto del espíritu es tal. Pero la premisa es, anden en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. ¿Sí? A eso se refiere esta parte que dice general y específico. Preguntas y respuestas. Igual, ¿no? Entonces pueden ir acá, Lucas 20, del 19 al 25, y pueden ir subrayando las preguntas de un color y las respuestas de otro color. ¿Sí? Acá el diálogo. ¿Quiénes participan? ¿Quién habla? ¿A quién? ¿Cuál es el ambiente? Etcétera, etcétera. Según Primera de Samuel, capítulo 15. Declaración de propósito y resultado. Busquemos palabras dentro de oraciones que implican un propósito o resultado, ¿no? También. Y los medios, ¿no? ¿Qué medios? Acciones, propósitos o resultados. ¿Qué medios se utilizan para buscar o para producir una acción, propósito o resultado? ¿De acuerdo? Cláusulas condicionales, sí, entonces, lo que habíamos mencionado anteriormente. Las acciones, papeles de Dios o personas, ahí se identifica y se separa las acciones y papeles que realiza Dios y las personas, ¿no? O sea, ¿qué papel hace Dios en este pasaje? ¿Cuáles son las acciones de Dios? ¿Y cuáles son las acciones de las personas? ¿Sí? ¿Y cómo se relacionan estas acciones, tanto de Dios como de las personas? Términos emotivos, se pueden subrayar ello, y las conexiones entre párrafos y episodios, ¿no? O sea, cómo se conectan los pasajes, ¿sí? ¿Cómo se conectan los pasajes? En esa palabra dice, debemos buscar palabras y temas que se repiten, ¿sí? Causa y efecto, los verbos de acción, conjunciones, etc. ¿no? Y los giros que se hacen en la historia, o sea, los cambios en la historia. Y esos cambios se pueden hacer por
un cambio de escena, por ejemplo, un cambio de geografía, o se puede ser por un cambio de temática, ¿sí? O se puede hacer por el ingreso de un nuevo personaje al texto, ¿sí? Por un nuevo personaje. Entonces ahí hay un giro, hay un cambio en la temática que estamos leyendo. Muy bien, hasta aquí es la clase de hoy, ¿sí? La lectura seria. ¿Qué van a hacer ustedes? Ya se imaginan, ¿verdad? Ya se imaginan. Lo que van a hacer ustedes es desarrollar lo que está acá, ¿ya? Lo que hemos hecho acá, por ejemplo, ¿no? Esto de acá, miren. Esto de acá sería la resolución. Eso sería la resolución de la 1. Acá está el pasaje bíblico, ¿ya? El pasaje 2 está acá. Gálatas 5, 19 y 22. Contrastes, para ver los contrastes. Y la resolución es esta de acá. ¿Sí? Así de sencillo. De ahí la importancia que ustedes puedan leer. La comparación, ¿basado en qué? En Proverbios 2, del 1 al 5. Aparentemente es sencillo, ¿ya? Aparentemente es sencillo, es fácil, un niñito lo puede hacer quizá, pero así se hace la lectura seria, basándonos en lo que dice el texto. Solamente lo que dice el texto. Las listas, ¿en qué pasaje lo van a hacer? En este pasaje, 1 Corintios 12, del 8 al 10 y Efesios 4, 11. ¿Sí? Causa y efecto, ¿en qué pasaje? Romanos 6, 23. Lo copian el texto y ponen cuál es la causa y cuál es el efecto. ¿Ya? Así, Hechos 20, 28. Es algo sencillo en realidad, ya no es algo tan complicado, pero me gustaría que ustedes lo puedan hacer para que se ejerciten en la lectura seria de la Biblia. Eso lo hacen y lo envían por favor al correo el día miércoles, como hoy, antes de la clase, ¿ya? Y no se carguen hasta el final, por favor. Bien, ¿alguna pregunta, hermanos, hasta aquí? Ninguna. ¿Todo está entendible? ¿En qué parte del PDF encuentro esa carita? ¿Dónde se encuentra la tarea? Para resolver, ¿en qué parte del Ah, ya, está acá, en el módulo. En el módulo que se les ha dado, de la página 18, o bueno, de la página 15, dice acá, página 15, del módulo, ¿ya? De la página 15 del módulo, 15, 16 y 17. Página 15, 16 y 17, el título es la lectura seria. Es el módulo que ustedes tienen. ¿De acuerdo? Amén. Muy bien. Si ya no hay más preguntas o más comentarios. Pastor, disculpe, ¿y el correo electrónico dónde lo encontramos? Ah, ya. Uy, verdad. A ver, lo envían a ver, ahorita lo voy a poner acá en el WhatsApp del grupo, ¿ya? El correo es Iván Rojas 4548. Iván Rojas 4548 @gmail.com. Ahí pueden enviar las tareas. Si lo hacen ahora, mejor, ¿ya? No esperen la última hora, ¿sí? Bien, ¿alguna otra consulta o comentario? ¿Se le puede enviar la tarea a su WhatsApp o solamente
El correo. De preferencia el correo, porque no se borra. El WhatsApp a veces lo ponen en que los mensajes duren 24 horas o 48 horas, algo así. Lo envían, pero se borra. Y yo no lo descargo a tiempo a veces. Puede perder. ¿Ya? Es que ya no pueden enviarlo al correo. Ya como última opción lo mandan al WhatsApp. ¿Ya? Como última opción. Bueno, espero que haya sido de bendición esta clase. Y sobre todo buscando pues una lectura seria, apropiada de los pasajes que encontramos en la palabra de Dios. Que Dios les bendiga, hermanos, y bueno, vamos a orar y de esa manera ya nos despedimos de esta clase. ¿De acuerdo? Vamos a orar. Te damos gracias, Señor, por tu bendición, tus cuidados, por darnos, Señor, este privilegio de estar, Señor, juntos en esta clase con mis hermanos, observando, Señor, algunos pasajes de la Escritura que son necesarios leerlos con atención. Bendice, Padre Celestial, la vida de mis hermanos, permite que haya seriedad en el estudio de tu palabra y ayúdanos, Señor, para que cada día, nos edifiquemos con tu santa palabra, amado Señor, y sirvamos de bendición también, para que otras personas sean edificadas y te conozcan, amado Señor. Despídenos de esta clase, en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Ya Dios le bendiga, pastor. Dios le bendiga. Amén. Bendiciones.